Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MB de Noticias. Es un gusto acompañarlos, es un gusto saludarte también, Nati. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Mari? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Transitando estos días muy fríos nuevamente, sí. por lo menos en la capital. Está bravo, hay que abrigarse bien. Sí. Pero vamos a comenzar hablando sobre seguridad social porque el ministro del Interior, Carlos Negro, y la subsecretaria Gabriela Valverde se reunieron con los líderes de la oposición para instalar un diálogo interpartidario sobre seguridad pública. Asistieron Fernando Pereira, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y el exdiputado del Partido Independiente, Iván Posada. Según supo MBD Noticias, el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado a la oposición apunta a realizar un diseño de política pública basado en evidencia, lo que según fuentes de la cartera nunca había sido realizado. El Ministerio del Interior está trabajando en dos velocidades: la gestión de la emergencia en seguridad y la planificación a largo plazo. Muy bien, tenemos más para compartir con ustedes. Vemos los titulares. El exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, cuestionó al gobierno de Yamandú Orsi por no haber continuado con obras públicas, en particular viales, que habían quedado prontas para su ejecución en el gobierno de Lacalle Pou. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, anunció que en 2 meses el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal. El edil nacionalista Nicolás Botana dijo que Uruguay tiene observaciones internacionales graves en materia de discapacidad y solicitó a la Junta Departamental que se cumpla con el compromiso interpartidario firmado por los candidatos a la presidencia en 2024. El Poder Ejecutivo reinstaló el Consejo Nacional de Género. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, dijo que el objetivo principal es procurar un Estado con igualdad sustantiva. Hoy se realizó la primera instancia de convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. El secretario general del PIT-CNT, José López, manifestó que no se llevan como hubiera deseado los lineamientos y pautas salariales del Poder Ejecutivo. El 5 de julio de 1895 comenzó a funcionar la estación meteorológica del Antepuerto en la Ciudad Vieja. A 130 años de la creación del Servicio Meteorológico Oficial, Gustavo Vila hará un adelanto del Sobre Ciencia de esta noche. 111 organizaciones no gubernamentales se suman a Naciones Unidas y advierten sobre una hambruna masiva en la Franja de Gaza que está matando a cientos de palestinos, principalmente menores, y exigen un inmediato alto al fuego. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de YouTube, en tvciudad.uy, y también nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM y uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Mariana. Sí, salimos del estudio. 2 de nuestros compañeros están en los móviles. Vamos a saludar en primer término a Martín Duarte, que se encuentra en la sede de FENAPES. Martín, ¿cómo estás? Mariana, Natalia, ¿cómo andan? Buenas noches para ustedes. Sobre las 19 horas está previsto una conferencia de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay a propósito del debate en torno al presupuesto para la educación. Recordar que es una aspiración de los sindicatos poder alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno y recordar que la cifra del año 2023 llegaba al 4.9% del Producto Bruto Interno. Sobre las 19 horas entonces los estaremos convocando con más detalles de esta conferencia de prensa. Saludamos ahora a Diego Martini, que adelanta su móvil. Diego, buenas tardes. Mariana, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, estamos en la puerta de la Universidad de la República, frente al IABA también, porque vamos a hablar de un tema que tocamos el año pasado que tiene que ver con el ex predio de la Facultad de Veterinaria, o con el predio de la ex Facultad de Veterinaria, que va a pasar en manos, si todo se resuelve por los carriles que se viene dando de parte de la Universidad de la República, a manos del ISEF. Y los vecinos, quienes habían formado un grupo del Parque No Se Va, que se oponían a la creación de un parque allí, un parque de edificios, celebran esta noticia, así que vamos a estar hablando con ellos. Otro adelanto. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, se manifestó contrario a esta propuesta de poner un impuesto de un punto porcentual al 1% más rico de la población uruguaya. El economista Joan Vilá considera factible implementar este impuesto sin alterar demasiado la estructura tributaria.
técnicamente es viable. Nosotros tenemos como unas estimaciones, hicimos para varios países, entre los que está Uruguay. Estamos hablando de un impuesto que grabaría unas 25 mil personas. Sería como el 1% de mayor riqueza. Nosotros decimos grabar con un 1% al 1% de mayor riqueza. Mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto y que no es la política tributaria la que esto resuelve. Vamos al tema de portada, porque el Plan Nacional de Seguridad Pública que el Ministerio del Interior presentó hoy a los partidos de la oposición apunta a realizar el diseño de una política pública basada en evidencia, lo que no se hizo nunca antes, dijeron fuentes de esta cartera a AMD Noticias. El diálogo político es una de las partes del cronograma de trabajo, pero si no se logra avanzar en acuerdos, el plan seguirá adelante, según los informantes. Desde el Ministerio destacaron a MBD Noticias que la instancia de hoy no es igual a las planteadas anteriormente, incluso en los gobiernos del Frente Amplio. No se trata de una mesa de la que va a salir una lista de acuerdos, señalaron. El plan tiene 5 fases de diseño, la primera de las cuales, que es el diagnóstico, ya finalizó. La fase 2 es el diálogo en el que están comprendidos trabajadores, empresarios, academia, sociedad civil, políticos y organismos internacionales. La política es una parte más, pero si no funciona, el plan no cae, continúa, porque se trata de un diseño de política pública a 10 años, enfatizaron las fuentes del Ministerio. La cartera está trabajando en 2 velocidades, la gestión de la emergencia en seguridad y la planificación a largo plazo. No se trata de ver qué se va a hacer, es planificar un diseño de política pública basado en evidencia, lo que no se hizo nunca antes, dijeron los voceros. La tarea que se está impulsando se parece a la que aplican los organismos internacionales y no se trata de un programa de gobierno ni de una estrategia puntual de seguridad. Es una hoja de ruta a 10 años que se ajustará en base a las evidencias. Los informantes destacaron también que los organismos internacionales ven en esto una experiencia nueva y exportable a otros países. No hay nada en la región similar, ni hubo, y así lo han señalado Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, el Banco Mundial, la OEA y el Mercosur, se indicó a MBD Noticias. Las fases 3, 4 y 5 implican el diseño de todo el plan y su puesta en marcha, lo que demandará de 6 a 8 meses, indicaron las fuentes. Las rondas de diálogo implican a 100 organizaciones con un funcionamiento similar a los consejos de salarios, en las que se intercambian y discuten propuestas para luego dar paso al trabajo de los técnicos. El ministro Carlos Negro agradeció la respuesta de los partidos y la asistencia al encuentro y les indicó que está a la orden para escuchar propuestas a corto y largo plazo. El gobierno no renuncia a gobernar ni al plan que es del gobierno, pero quiere escuchar a todos, concluyeron las fuentes. Y el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la participación de casi todo el espectro político representado en el Parlamento, excepto Identidad Soberana, en esta primera reunión convocada por el Poder Ejecutivo para, como decíamos, la elaboración de este Plan Nacional de Seguridad para los próximos 10 años. Negro dijo que mientras se discuten las políticas a mediano y largo plazo, el gobierno ya está desarrollando nuevas estrategias, descartando que se continúe aplicando el modelo trazado por la administración anterior. No, de ninguna manera. Nosotros hemos empezado a trabajar con una presencia de policía muy intensa, estamos obteniendo resultados a esa presencia de policía muy intensa, estamos en un proceso de adquisición de tecnología, llevamos tan solo 4 meses al frente de la cartera, lo cual no nos permite tampoco tener datos mucho más firmes en esta materia, pero estamos diseñando un plan de compras y de adquisición de tecnología para que con la nueva ley de presupuesto llevarlas a cabo. Estamos trabajando en la coyuntura, estamos obteniendo resultados, los números así nos lo indican, así que estamos tranquilos. El ministro Negro aseguró que si bien en otros periodos de gobierno también hubo diálogos interpartidarios sobre seguridad, en esta oportunidad la propuesta es distinta. Es una idea o es una planificación inédita en el país porque parte de una base, de un diálogo con los partidos para la construcción de un programa a mediano y largo plazo, pero también que tiene su interlocutor también en otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es de amplio espectro el diálogo que comienza el 28 y va a tener una fecha y un cronograma establecido previamente para empezar a trabajar el año que viene. Eso demuestra que el tema de la seguridad es un tema estructural que nos preocupa a todos, que nadie ha resuelto por separado y que por lo tanto, como hemos dicho, es momento de empezar a construirlo juntos, a ver si por fin tenemos resultados que sean evaluables y sean positivos en la gestión.
Y en contraposición a lo que afirmaba recién el ministro Negro, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, señaló que el Ministerio del Interior mantiene una continuidad de las políticas de seguridad del gobierno de Lacalle Pou. A su vez dijo que el Frente Amplio está aplicando políticas que no apoyó oportunamente y fue enfático en que la responsabilidad final en materia de seguridad le corresponde al gobierno de turno. Nosotros vamos a aportar, pero el que toma las decisiones finales de acción de gobierno es el gobierno. A ver, en el 2010, por ejemplo, de parte del consenso partidario surgió la creación de la Guardia Republicana. Por ponerte un ejemplo, de estas 16 medidas de la pasada vale decir que no las apoyaron todos. El Frente no apoyó ninguna. Este mismo Frente Amplio, que hoy está pidiendo la colaboración del sistema para políticas de Estado, no apoyó ninguna de las políticas en su momento que hoy está implementando y que muchas fueron al propio programa de gobierno del Frente Amplio. Yo quiero decir que nosotros no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Yo reclamé la presencia del Frente en este mismo hall del Ministerio del Interior en el año 2023 y reclamé también hacer los cambios metodológicos que fueran necesarios para que el Frente firmara y no firmó nada. Yo lo que les puedo decir es que el Partido Colorado es un partido de coherencia y lo que dijimos en 2023 lo sostenemos hoy. Si hay cosas buenas para el país, las acompañaremos y si no son buenas, no las acompañaremos. La responsabilidad sobre lo que pasa y los resultados terribles que vemos en la tele todos los días son responsabilidad del gobierno, esté quien esté. Ojeda reclamó que el Ministerio del Interior tome acciones inmediatas en materia de seguridad mientras se espera la implementación de un plan nacional que se podrá aplicar el próximo año. Hoy el Ministerio está haciendo casi lo mismo que hacía el Ministerio anterior, eso para empezar, y aparte con muchas de las mismas personas. O sea, no hay casi nadie de la administración Bonomi. Esto es un gran mensaje. Y si hay personas de la administración, Lacalle Pou, digamos. Entonces, evidentemente hay una continuidad que parece ser clara en muchísimas de las cosas y hay un intento de generación de un plan que nosotros obviamente venimos en pie de expectativa, ¿no? A ver qué es lo que se va a plantear, cómo va a ser, haremos nuestros aportes y al final veremos efectivamente qué es lo que se hace y no se hace. Y el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también presente en este encuentro, valoró la invitación del Ministerio del Interior y aseguró que por el momento se mantienen varias estrategias iniciadas en el gobierno anterior. Delgado agregó que la gestión del ministerio está pensada en algo que recién se verá el año próximo. La inercia de la política anterior en la que viene aplicando este ministerio, es notorio que sí. Es más, hemos hablado de algunas políticas que este Ministerio del Interior está aplicando que se generaron en el ministerio anterior con los ministros Larrañaga, Heber y Martinelli. Es más, que se generaron en el diálogo político que hubo en el año 23, donde se acordaron 16 medidas en materia de seguridad pública que deberían ser políticas de Estado. Varias de ellas que se aplicaron y que este ministerio la está continuando al día de hoy. Así que, por decirlo de alguna forma bien clara, que ya la gestión propia de este gobierno en materia de seguridad pública está pensada por lo que vimos hoy a partir del año que viene. Porque en realidad se está elaborando un plan que todavía no está diseñado y nosotros, bueno, fuimos informados de algo que vamos a transmitir al Partido Nacional, la posibilidad de generar instancias de delegados políticos del partido para trabajar en medidas concretas de acuerdo entre todos los partidos políticos en materia de seguridad pública en aquellos temas que nos pongamos de acuerdo y que trasciendan la gestión. Este es el tema más importante para la ciudadanía. El diálogo con los partidos políticos hubo, creo que en casi todos los gobiernos. El del 23 es el último. Se llegaron a plantear arriba de la mesa 80 propuestas, se acordaron 16. Y varias de ellas se instrumentaron y de hecho reconocieron que se están instrumentando hoy. El senador José Luis Falero, exministro de Transporte, aseguró que la obra pública está paralizada y esto ha impactado sobre los puestos de trabajo con el envío de trabajadores al seguro de paro. El legislador nacionalista agregó que varias obras quedaron pendientes pese a tener contratos firmados del periodo pasado. Sin duda nos preocupa porque puede generar y está generando algunos envíos a seguro de paro del personal de la construcción. Yo creo que debe ser algo transitorio porque estarían comenzando, así que bueno, si cuanto antes comience va a ser mejor para todos y en particular
para los funcionarios y obreros de la construcción que están expectantes de que esto se dé. Mucha obra pública que quedó en vías de construcción. Sí, quedó pendiente, o sea, quedó firmado el contrato de la doble vía Ruta 1 en el tramo de Riachuelo a Tarariras, quedó firmado el contrato del intercambiador de la 101-102, que tiene mucha obra civil que genera mucho empleo, quedó firmado el contrato de la Ruta 19 desde Cerro Chato a Casa Sáenz. Quedó ya avanzado también el proyecto de la Ruta 62, que estaba hasta el cartel colocado, desde la 81 a la 5, y el de la Ruta 90, si mal no recuerdo. Todos ellos, de alguna manera, tendrían que estar, de acuerdo a lo que estaba planificado, tendrían que estar todos en obras, y hoy los vemos paralizados. Entiendo el cambio de gobierno puede llevar a revisar, pero hay cosas que me parece que eso no van a sufrir modificaciones. Si alguna sufriera por distintas razones, bueno, se verá. Pero estimamos que debe ser algo transitorio, esperemos que así sea. Bien, cambiamos de asunto. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se refirió a la ejecución de la represa de Casupá y aseguró que frente a una eventual sequía estarán en condiciones de responder. Ortuño adelantó que este año se realizarán los estudios ambientales y las obras comenzarán en 2026 con el objetivo de concluir el periodo de gobierno con la represa construida. Hoy tenemos para compartir con ustedes la buena noticia del llamado a precalificación de empresas para su construcción, es decir, que ya comenzó el proceso para la construcción de la represa de Casupá, insumirá un costo de 130 millones de dólares. Vamos a poder realizar los estudios ambientales complementarios en lo que resta de este año 2025 para comenzar las obras ya en 2026. En el caso de Casupá, este proceso va a suponer dos rondas de selección de empresas para asegurarnos tener las mejores empresas con mayor experiencia y mejores costos. Primero esta precalificación de empresas, luego en 2026 el llamado a licitación y la adjudicación de las obras y por lo tanto el inicio de las obras más sobre el año 2027. Vamos a tener un 2027, un 2028 y 2029 probablemente con las obras avanzadas para poder concluir nuestro periodo de gobierno con la represa de Casupá construida. Ortuño respondió a críticas de la oposición que señalan que el río Santa Lucía no sería la fuente adecuada para asegurar el abastecimiento. La única obra que asegura el abastecimiento de agua potable en una situación de sequía es la represa de Casupá porque agrega 118 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce a las 67 millones de metros cúbicos que tenemos embalsado en Paso Severino e incluso los 18 que tenemos en Canelón Grande. Los dos se secaron y la población sabe que cuando nos quedamos sin reserva de agua dulce en esas represas, terminamos con agua salada en nuestros hogares. Para que eso no vuelva a ocurrir necesitamos una mayor reserva, mejorar el embalse y eso es la represa de Casupá, en cantidad pero también solución en calidad. Cambiamos de asunto. Se concretó este miércoles la primera convocatoria del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, en el que los funcionarios estatales esperaban conocer los lineamientos presupuestales previstos por el Poder Ejecutivo para este periodo. En ese sentido, las y los trabajadores aspiran a alinear el crecimiento económico del país con la recuperación salarial prevista para este año, que se ubicará en el entorno de 2%. Nosotros hubiéramos preferido venir a esta instancia para llevarnos ya los lineamientos y las pautas salariales. Lamentablemente eso no sucedió, pero hoy no nos presentaron las pautas salariales ni los lineamientos generales del presupuesto, pero sí nos hicieron un informe muy completo de la situación económica del país, de la situación que hereda el gobierno del gobierno anterior, pero también fue importante esta instancia para nosotros plantear cuáles son las expectativas que tenemos para el presupuesto nacional. Desde el punto de vista salarial, nosotros estamos solicitando de que no solo se mantenga el salario real, sino que el salario pueda crecer en función del crecimiento de la economía y que ese crecimiento pueda tener una distribución priorizando
los salarios más sumergidos. Lo que está establecido es que la economía va a crecer en torno a los 2 puntos este año y el año que viene, por lo tanto, esa es nuestra expectativa para que después, en función de ese crecimiento, podamos de alguna manera ver cómo podemos incentivar aquellos salarios que están más sumergidos. Planteamos también la necesidad en todos los órdenes del sector público del ingreso de personal. Es absolutamente fundamental el ingreso de personal porque hay áreas que no solo han perdido y hoy no tienen, digamos, personal para poder de alguna manera cumplir con los servicios, sino que tienen en este periodo de gobierno prácticamente el 50% de la plantilla con causal jubilatoria. Y quedó fijada para el próximo jueves una nueva instancia de negociación entre los sindicatos del sector público y las representaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la expectativa de recuperación salarial de los trabajadores es bastante elevada. Quedamos para una reunión la semana que viene, el jueves de la semana que viene, donde se van a estar presentando los lineamientos más específicos para la negociación. Justamente me reclamaban o señalaban desde el PIT-CNT que no se fueron con los lineamientos que vinieron a buscar. ¿Eso debido a qué? Se está trabajando y bueno, hoy se presentó el contexto y algunos aspectos generales, bueno, la importancia incluso que es para el Poder Ejecutivo el espacio de negociación de los trabajadores públicos, todos los trabajadores que son abarcados en estas negociaciones y bueno, la semana que viene ya vamos a estar sí presentando los lineamientos y luego se abre la negociación propia de cada rama, recordando que cada rama tiene su actividad específica de negociación. Se tomó nota de lo que ellos plantearon y bueno, se irá viendo, como les decía, esto recién empieza, quedamos para seguir trabajando la semana que viene, pero sí se tomó nota, se considera que fue una reunión proactiva porque ellos trajeron distintas iniciativas, temas que les interesaría explorar y bueno, nosotros por lo pronto tomamos nota. La expectativa de la central es alcanzar un mínimo de un 2% de incremento salarial. ¿Cuánto influye ese contexto que presentaron en la jornada hoy para alcanzar ese número? Bueno, entendemos que es bastante elevado, así que será cosa de lo que estará a estudio. ¿Elevado el crecimiento del 2%? Sí, pero bueno, está todo para estudiar y como les decía, recién hoy fue la primera instancia, falta trabajo por delante. Las autoridades de ACE comparecieron ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados para explicar la reestructura que están llevando adelante en el organismo. El presidente de la institución, Álvaro Danza, dijo que vienen trabajando intensamente para poner a ACE de pie, ya que lo recibieron con severos problemas asistenciales y financieros. Estamos trabajando intensamente para poner a ACE de pie. Tomamos una ACE con severos problemas asistenciales y financieros. El segundo, aclaramos totalmente los datos de la reestructura y señalamos enfáticamente que la reestructura genera un ahorro anual de aproximadamente $3 millones. Ese es algo concreto. Y tercero, que estamos trabajando para abatir las grandes dificultades. Teníamos 421.000 personas en lista de espera y eso realmente ya se está trabajando para reducir. Había 330 niños en lista de esperas para cirugía de cataratas, para cirugía de estrabismo, y ya estamos trabajando para revertir eso y para abastecer los medicamentos, que es otro tema crítico. Quiere decir que esta reestructura que impacta directamente sobre la gestión ya está empezando a mostrar algunos frutos sobre la gestión de ACE. Los aumentos salariales son de distinto tipo. Hay aumentos salariales que tienen que ver con aumento de la carga horaria, eso se mantienen en pie. Hay otros aumentos que sí hay un aumento en el valor hora y esos aumentos hicimos un ajuste en el directorio del jueves pasado de un 15% y se mantiene también en pie. Por lo tanto, la reestructura, lo medular de la reestructura, como he dicho en diversas circunstancias, es estructural, no salarial, se mantiene absolutamente en pie. Bien, y el Instituto Nacional de las Mujeres instaló este miércoles el Consejo Nacional de Género 2025-2030, órgano creado por ley que trabaja de forma interinstitucional los temas para fomentar la equidad. La directora de InMujeres, Mónica Xavier, explicó que la nueva administración está priorizando la reactivación de las unidades de género previstas por la ley en cada institución estatal para que el conocimiento de cada problemática contribuya a la generación de políticas. Sin duda que la autonomía económica de las mujeres
es un tema clave y esa interinstitucionalidad nos posibilita trabajar avances en esas comisiones de trabajo. Además, la ley define que siempre hay que guardar relación entre la proporción de sociedad civil y la de organismos del Estado. Allí, bueno, ese puede ser un tema sustantivo. También hemos visto la necesidad de transversalizar las temáticas de ciencia, tecnología e innovación, y ese es un espacio bien interesante para poder hacerlo, con temas que los trabaje desde ese ángulo interinstitucional, pero que a su vez puede aportar a otros aspectos, a otros diálogos que se están llevando adelante, como es el de la seguridad social. Ante la necesidad de jerarquizar el InMujeres reclamado desde la academia y los movimientos sociales, Xavier señaló que es necesario un debate sobre la materia. En ese sentido, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, propuso la creación de un Ministerio de la Mujer. Está en el programa del Frente Amplio, jerarquizar. No es una cosa que se haya procesado un debate en este periodo. De alguna forma, en el acto conmemorativo del 8M estuvo planteado la necesidad de la jerarquización, porque las leyes nos confieren mandatos de un nivel jerárquico superior. Y nuestra ubicación hoy es una dirección de un ministerio. Entonces, se produce un desfasaje entre las competencias legales que tenemos y esa ubicación institucional. La suplimos en función de la dinámica que le estamos dando a todos los espacios interinstitucionales y bueno, y esperemos que ese avance se pueda dar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y volvemos a hacerlo hablando del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, porque una investigación de unas organizaciones que están dedicadas a esto, tanto del mundo criminal como también periodístico, han determinado que Marcet tendría una empresa en Colombia, la cual estaría dirigida con una identidad falsa de origen boliviano, según esta investigación que le atribuye justamente a Marcet tener este emprendimiento que tenía que ver con espectáculos en la ciudad de Bogotá como una especie de pantalla para sus verdaderos negocios que estaban vinculados al narcotráfico. Concretamente, la investigación agrega un nuevo elemento mientras Marcet sigue prófugo y buscado por la justicia de Bolivia y de Paraguay, además de la de nuestro país. La organización Crimen y Corrupción Reporting Project y el Centro Latinoamericano de Investigación y Periodismo divulgaron una nueva investigación sobre los negocios ocultos del uruguayo en territorio colombiano y según divulgó el medio ABC, Marcet figura desde 2019 como el principal accionista de una empresa registrada en Bogotá con una identidad falsa. La compañía colombiana tiene similitudes con otro negocio paraguayo del narcoprófugo que derivó en el caso a Ultranza Pi, mientras la Fiscalía de Colombia investiga la posibilidad de que la empresa Mastian Productions de Marcet sea utilizada como una fachada para lavar dinero del narcotráfico. Los medios internacionales indicaron que la hipótesis de la Fiscalía colombiana es que Marcet realizó una puesta en escena acerca de su figura de supuesto empresario que escogió precisamente luego de sus constantes viajes a Paraguay para realizar el tráfico ilícito de cocaína y en caso de que existiera sospecha acerca de sus ingresos, poder justificarlos como aparentemente provenientes de su actividad en espectáculos con la empresa colombiana. Según la investigación, Marcet habría montado las sociedades en Paraguay y Colombia al mismo tiempo y habría utilizado una identidad boliviana, aunque las autoridades de Paraguay dijeron a los medios que no conocían la existencia de la empresa colombiana del narco uruguayo. La investigación es resultado del trabajo conjunto de la DEA, Europol, la Ciudad de Paraguay y el Ministerio del Interior de Uruguay, entre otros organismos, ya que Marcet es también requerido en Bolivia y Paraguay por delitos vinculados al crimen organizado, asociación para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias.
Mercado de Historia. Bien, móvil gremial, vamos al contacto con Martín Duarte, que está allí en la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. ¿Qué pasa con el presupuesto, Martín? Así es, compañero, está por comenzar esta conferencia de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que va a estar haciendo algunos planteos, incluso a propósito de lo ocurrido hoy en horas de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Quien va a estar encabezando esta conferencia justamente es José Olivera, coordinador de justamente la CESEU. Así que, si les parece, comenzamos con la conferencia. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación por acompañarnos en la noche de hoy. Estamos aquí con María Montañez, representante de la Intergremial Universitaria, Alejandra Pereira, secretaria general de FUNTEP y secretaria general adjunta del PICNT, y quien les habla, José Olivera, coordinador de la CESEU. Los tres somos integrantes titulares de la delegación al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, cuya instalación formal y primera reunión se celebró en la tarde de hoy en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde la delegación del Poder Ejecutivo, con representantes del Ministerio de Economía, la OPP y Servicio Civil, comenzamos el proceso de negociación de cara al presupuesto que se está discutiendo en distintos niveles del gobierno y obviamente también como parte de la preocupación de los sindicatos del sector público en general y en especial de la educación. En la jornada de hoy lo que recibimos fue un planteo sobre el estado de situación económica del país por parte de la delegación del Poder Ejecutivo, caracterizado por una restricción fiscal importante, herencia del gobierno anterior, que no solamente incumplió la propia regla fiscal que motivó en el pasado gobierno ajustes importantes en materia presupuestal, sino que también comprometió gastos que no estaban financiados para adelante, con lo cual complejiza en un escenario global y regional muy dispar, muy complejo, con proyecciones a la baja de crecimiento económico en muchas economías a nivel global y regional, configurando un escenario, por lo tanto, de, reitero, fuerte restricción fiscal para el país, y en ese escenario va a haber que discutirse la construcción del presupuesto quinquenal en el Estado uruguayo y en particular de la educación. Claramente que en la reunión de hoy quedaron pendientes nuevas instancias, una que se va a estar celebrando el próximo jueves, donde esperemos que el Poder Ejecutivo presente ya mayores lineamientos sobre la construcción presupuestal y en especial la propuesta en materia salarial para el sector de trabajadoras y trabajadores del Estado, donde hay organismos muy importantes como la Universidad de la República, la ANEP, donde el componente salarial es un componente central en la construcción presupuestal. En ese marco, señalar una preocupación en función de la información brindada el día de hoy, y es que los compromisos electorales y nuestro reclamo del 6% más el 1% en términos de Producto Bruto Interno para la educación, investigación e innovación, es algo que está siendo parte de nuestros reclamos y que por lo tanto también formó parte de algunos compromisos electorales. En ese escenario de restricción económica que nos planteó el Poder Ejecutivo hoy, bueno, la pregunta que nos hacemos y que nos genera cierto grado de preocupación es que tenemos ya algunas construcciones de propuesta presupuestal, particularmente de la ANEP y de la Universidad de la República, que implican un aumento considerable del presupuesto educativo. En el caso de la ANEP, la propuesta sobre la cual se está trabajando es de un incremento del 23% del presupuesto destinado a la educación, que va desde inicial y primaria, pasando por educación media y la formación docente, y en el caso de la universidad habría un pedido presupuestal de la institución de un aumento del 52%. Por lo tanto, en los próximos días será clave dilucidar cómo se resuelve esta situación de pedido presupuestal que viene de los organismos, que está en línea con los reclamos que venimos formulando desde los sindicatos de la educación, pero en este contexto de restricción presupuestal. Seguimos con más información, en este caso vinculada a lo sanitario, digamos. Exacto, y presten atención, porque el Ministerio de Salud Pública resolvió suspender preventivamente la distribución y comercialización de la pasta dental Colgate Total Clean, exhortando a la empresa al retiro inmediato de los productos en plaza. La pasta de dientes ya había sido retirada de circulación en Argentina y Brasil debido a problemas de salud asociados a su uso.
Los eventos adversos reportados tanto a nivel nacional como regional se asocian a irritación e inflamación en los tejidos de la cavidad oral, manifestándose en síntomas como ampollas, aftas, ardor, hinchazón y dolor, entre otros. El Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios mantuvo una comunicación directa con la empresa que informó de 17 casos similares en un total de 326.784 unidades comercializadas. El Ministerio de Salud Pública recomienda a las personas que utilicen este producto a suspender su uso. En Antel, lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Bien, y vamos ahora al contacto con Diego Martini, que nos va a contar qué es lo que está pasando con este predio que utilizaba la Facultad de Veterinaria. Diego. Sí, así es, compañeras, como anunciamos más temprano, este predio de la Facultad de Veterinaria, que obviamente está allí, que es muy conocido, en la calle Luis Alberto Herrera y Las Plazas, también cuando cambia el nombre así, en esquina Leguizamón, en pleno corazón del buceo. Obviamente ya hace un tiempo que la Facultad de Veterinaria se trasladó y este predio quedó, y el año pasado surgió una propuesta de un grupo privado de hacer un complejo de edificios con diversas características en esta zona. Y a partir de allí, en agosto del año pasado, surgió un grupo de El Parque No Se Va. Para quienes no conocen, este lugar emblemático de la zona es uno de los pulmones verdes que tiene además esa zona allí tan rodeada de tantos edificios, y este grupo se conformó, El Parque No Se Va, para, bueno, digamos, oponerse a este consorcio, o por lo menos también plantear esta discusión. Y para hablar de en qué está este proyecto, estamos con algunos integrantes del grupo del Parque No Se Va. Bueno, ¿en qué está, digamos, esta situación y en qué instancias ustedes también han desarrollado en este último tiempo? Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, una pequeña aclaración. El proyecto se presentó a la Intendencia de Montevideo por parte de la UDELAR, de la Universidad de la República. O sea, no por un grupo privado, solo para aclarar. Bueno, nosotros nos conformamos el año pasado, en el mes de agosto, cuando nos enteramos por la prensa que precisamente se había presentado a la Intendencia este proyecto de resolución, que es lo que propone es una normativa para lo que es el predio de la ex Facultad de Veterinaria. El proyecto ese lo que propone es fragmentar el parque, abriendo calles y, bueno, aumentando la edificabilidad, o sea, los metros cuadrados que se pueden construir en el parque. La propuesta propone 7 torres, algunas de hasta 100 metros de altura, y, bueno, para albergar unas 1.400 viviendas, más servicios y comercios, oficinas. Nosotros lo primero que hicimos fue tratar de interiorizarnos de los detalles de esta propuesta y, bueno, obtuvimos toda la información a través de un pedido de acceso a la información pública. Convocamos varias reuniones de vecinos y no vecinos, algunos son ciudadanos de Montevideo. Y, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido reunirnos con todos los actores involucrados, digamos, menos con la Intendencia de Montevideo, quien no nos ha dado una reunión aún, lo hemos solicitado. ¿Esperan que el nuevo intendente les dé una reunión? Sí, exactamente. Esperamos que el nuevo intendente nos dé esta reunión. Más aún porque este proyecto que estaba en la Junta Departamental de Montevideo para ser aprobado, fue devuelto a fin de junio a la Intendencia una resolución que pide, bueno, ampliación de estudios, ya que, por ejemplo, la propuesta no tiene estudios de impacto ambiental, por ejemplo, tampoco tiene estudios de impacto territorial o social, etcétera. Y además pide que se abra el proceso de consulta pública, que estos son algunos de los puntos que nosotros reclamábamos como colectivo. O sea que por la envergadura del proyecto, que es un proyecto sobre un parque de 6 hectáreas, sobre un área verde enorme en el medio del buceo, nos parece que amerita que se abra la discusión, que se presente a la ciudadanía y se discuta. Nosotros hemos tenido, bueno, además de reuniones con las autoridades, con los vecinos. Recientemente tuvimos una en la Sociedad Urbana Villa Dolores, hace un mes, en la que participaron cerca de 100 vecinos, bueno, donde presentamos, más o menos informamos de qué se trata el proyecto. Cuando la gente empieza a ver de qué se trata y ve las imágenes, o sea, enseguida como que se despierta, bueno, de que no sabe, de que quiere participar, de que las sombras que me van a producir estos edificios, de que las calles, de que el tránsito, etcétera, etcétera.
O sea, en este momento el proyecto está en la Intendencia de Montevideo y bueno, y esperamos tener una instancia de poder hablar con las nuevas autoridades, tanto de la Intendencia como de la Junta. Ramiro, aprovecho a consultarte en qué situación se está con la Universidad de la República, con la situación de que hay un nuevo rector, Héctor Cancela. Ustedes tuvieron reuniones previas con los candidatos, ahora si planean reunirse, y aprovecho a consultarte por una situación que surgió, que es la posibilidad de que otra facultad esté allí, que es como el ISEF. Efectivamente, Diego, nosotros nos reunimos con los 4 candidatos al rectorado. En el caso de Cancela fue con su equipo. Tuvimos 4 reuniones muy satisfactorias y en todos los casos se vio la posibilidad de quien accediera al rectorado reviera esta situación en coincidencia con esta idea que tiene el colectivo de problematizarlo, de hacer un abordaje serio, responsable, por parte, en principio, de la Universidad de la República, propietaria del predio, y también esa discusión incluida la Intendencia, porque es un espacio verde dentro de la ciudad, un pulmón sumamente importante y de potencial uso en bien público, que es justamente la razón por la cual surgió este colectivo de forma espontánea. ¿La posibilidad de que vaya el ISEF ahí, cómo la ven ustedes? Bueno, surgió ahora esta comunicación de que hay una iniciativa de algún grupo que piensa en ese sentido. El grupo nuestro como tal no adhiere a ninguna iniciativa en particular, sí a la idea de enriquecer el debate con infinidad de propuestas, con esa y con muchísimas otras, porque justamente la idea es abrir esa conversación grande, porque es por el bien del interés y el interés común. Brevemente, ¿dónde se puede ver información o acceder a contacto con ustedes? Bueno, nosotros tenemos Instagram, a su vez tenemos un correo electrónico que es ciudadanía_publico@gmail.com y el Instagram es el parque no se va. Muchas gracias. A ti. Gracias. Volvemos a estudios, compañeros, entonces, informando sobre esta situación del predio donde funcionaba la Facultad de Veterinaria. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. 130 años de la meteorología en Uruguay es el tema del Sobre Ciencia de hoy y sobre el que nos va a estar adelantando en su columna de ciencia Gustavo Villa. ¿Cómo andas, Gustavo? Bienvenido. Mariana, todo bien, muchas gracias, muchas gracias. Mirá, en esta propuesta, en esta idea de saber qué pasó en estos 130 años, se nos ocurrió que también estaba bueno conversar con la presidenta de INUMED, Madeleine Renom, con quien vamos a ver la entrevista completa en el programa de hoy después de las 10, algunas de las cosas que hace rato que están dando vueltas, porque cada vez que viene una tormenta importante en Uruguay, la única manera que tenemos de ver el avance en tiempo real a través de radar es usando los radares de otros países. Fundamentalmente que está en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, en el aeropuerto principal del entorno de la capital, tiene una cobertura que llega justito hasta Montevideo. Entonces uno puede tomar imágenes de radar de ahí, pero en realidad el territorio de Uruguay no está cubierto. Y desde que tengo memoria, cada administración que va pasando, incluso desde antes de que fuera INUMED, ¿te acordás que antes era Dirección Nacional de Meteorología? Se dice, bueno, vamos a comprar radares meteorológicos, vamos a comprar 2, 3, 1, por lo menos 1 lo ponemos acá, en realidad hay que poner 2 en tal y cual punto del territorio. Se han hecho licitaciones, llamados, anuncios, títulos, que una vez yo me divertí un rato buscando noticias viejas y hice un posteo en X, en Twitter, con todos los títulos, ¿no? Bueno, pronto se inauguran los radares, ya están comprados. Y lo cierto es que es una inversión que hace tiempo que el Estado uruguayo ha decidido tomar, tiene que ver con la seguridad, no solo de que los pronósticos sean más certeros, sino la seguridad del tránsito aéreo, de la navegación por el Río de la Plata, de la navegación por el Océano Atlántico, incluso te digo más, de la navegación hasta por el río Uruguay, porque la posibilidad de tener una advertencia, un seguimiento del clima a través de una herramienta como un radar es clave y es algo que hace añares. Te doy un ejemplo. Vos mirás una carrera de Fórmula 1 y cada vez que va a llover, enseguida ponen una imagen. Bueno, acá dicen que la lluvia viene en 3 minutos y hacen pronósticos y cambian. Bueno, eso es un radar, está hace años. Bueno, Uruguay no puede. Entonces le preguntamos a Madeleine Renom, y si querés vemos ahora lo que nos contesta,
El año pasado, perdón, el anteaño, en el 2023, se hizo la última, hasta ahora, licitación para compra de radares. Se adjudicó, se iban a comprar 2 radares. Cambió el gobierno, los radares no llegaron. Bueno, le preguntamos, en definitiva, ¿en qué está la adquisición de radares meteorológicos para Uruguay? Esto nos dijo Madeleine Renaud. La escuchamos entonces. Una pelea que se viene dando hace mucho tiempo y que esperemos poder concretar en estos 5 años. Por lo menos el comienzo, ¿no? Va a ser la radialización total del país, pero sí comenzar por lo menos con 2 para poder instalar y empezar a ubicarlos y cubrir la zona sur y suroeste. Digamos, no cubre todo el litoral, pero las tormentas convectivas más intensas ingresan desde Artigas, todo por el litoral y se mueven de oeste a este, pero sí comenzar a detectarlo y a generar productos a través de eso y conocimiento que es interdisciplinario también, ¿no? Recién en el 2019, bueno, antes de terminar el periodo en Inumet, era que se había adjudicado esa licitación para un radar banda S en el norte del país. Bueno, después vino el cambio de gobierno, esa licitación quedó de alguna forma trunca, cayó, y en el 2023 la administración anterior hizo un llamado, una licitación para la adquisición de 2 radares banda C, que es otra tecnología, o de hasta 3, y adjudicó 2. Pero no firmó contrato antes, o sea que está en esa etapa que está adjudicada, pero no firma de contrato. Si podemos lograr acordar ciertas cosas técnicas con ellas, bueno, sería, pero todavía esa reunión no se ha mantenido. Gustavo, bueno, ciertas cuestiones burocráticas, administrativas, daba cuenta la presidenta de Inumet. Sí, en esta última licitación nosotros supimos en aquel momento que hubo varias ofertas, pero las más interesantes eran una de la República Argentina, que tiene un instituto que es propiedad de la provincia de Río Negro y que fabrica este tipo de instrumentos. De hecho, casi todos los radares de Argentina vienen de ahí. Estaba esta propuesta que es de una empresa checa, que fue la que en definitiva gana, pero como pasa en Uruguay en las licitaciones, el que pierde impugna, el que gana apela, se anula, y en definitiva quedaron ahora, lo que dice ella, cuestiones técnicas que deben tener que ver con objeciones a la propuesta presentada y a ese tema que no podemos profundizar. Viste que ella dijo, el primero que hicimos comprar en una banda, estos son de otra banda, pero en definitiva el asunto es que estamos en banda, para decirlo en rioplatense, con el tema de los radares, y no me queda la impresión de que vaya a ser algo que se resuelva en corto plazo. Pero en otro tramo de la entrevista le preguntamos a Madeleine, además de los radares, que es lo que sabemos todos, ¿qué otra cosa le falta al Instituto Uruguayo de Meteorología para poder mejorar la manera en la que brinda el servicio, construir conocimiento, adaptarse a este tema del cambio climático que requiere de otras herramientas? Y bueno, ella nos dio a entender, y ahora vas a ver la respuesta, que no está previsto comprarlo, pero sí es como una lista de deseos. Si querés la escuchamos. Hoy por hoy tienen, en cuanto a mediciones, y adquiriendo este radar, y uno podría decir, uno puede hacer la lista, ¿no? La wish list, como le llaman, y bueno, ahí incorporaríamos un montón de cosas, como un radiosondeo, 1 o 2 radiosondeos, o boyas náuticas, ¿no? O sea, porque la parte del mar, y que, bueno, tenemos más territorio marítimo que territorio tierra, eso sería fundamental también tener, pero esos son instrumental que no solo es costoso el adquirirlo, sino que es costoso el mantenerlo. Pero sí, si vos me decís, hoy por hoy lo que les falta también es generar y tener y contar con una buena base de datos meteorológica y climática. Eso es, digamos, en el sentido de pensarlo como un Big Data, ¿no? Y con desarrollo de Data Science y poder cruzar información, control de calidad, etcétera. Que eso se necesita no como Inumet, sino a nivel país. Claro. Bueno, queda la invitación hecha entonces, Gustavo, para profundizar sobre estos asuntos en Sobre Ciencia a partir de las 10 de la noche. Sí, y la invitación a pensar en esto, ¿no? En el mar, a la cual no tenemos un solo sensor térmico ni de meteorológico, y a pensar que también la ciencia se construye con datos y con estudios. Así que sí, todo para esta noche. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ti. Volvemos con Natalia con más información.
Sí, vamos con otros temas. Les contamos que el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, anunció que en 2 meses el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal. En diálogo con el semanario Búsqueda, Díaz destacó el trabajo técnico que se viene haciendo en un grupo creado por el presidente Yamandu Orsi para recoger las propuestas de cambio del código que se han planteado desde diferentes actores de la justicia y el Ministerio Público. Haciendo una revisión integral de todo el código. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento a la brevedad posible una revisión integral de todo el código, corrigiendo todos esos aspectos prácticos que hoy, a 8 años, podemos decir, ya tenemos detectado. Y es increíble la coincidencia entre fiscales, jueces y defensores de dónde están los problemas. Todos sabemos dónde están los problemas y todos sabemos lo que hay que hacer para corregir. Después siempre hay una discusión respecto de cómo resolverlo. Yo creo que en aproximadamente 2 meses el Poder Ejecutivo podrá estar en condiciones de remitir al Parlamento ese proyecto. Obviamente las leyes se discuten y se aprueban en el Parlamento, pero el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y pretendemos aportar un insumo de calidad a esa discusión porque entendemos que es necesario ajustar, corregir, mejorar para que el sistema funcione mejor. ¿El sistema funciona bien? Bueno, yo creo que ha funcionado, que funciona mejor que el anterior, pero que es necesario ajustarlo para que funcione mejor, porque evidentemente sigue teniendo falencias y esas falencias muchos de los operadores del sistema las han cuestionado. Díaz confesó que recién el viernes, cuando vio cómo se había definido la renegociación del proyecto Neptuno, empezó a sentir algo de tranquilidad con el manejo de la situación fiscal que recibió el país, con más déficit fiscal, más deuda y más gasto público. Tengo que contestar que tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años, que hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer, o sea, aumentaron el gasto, aumentaron el déficit fiscal, no solamente lo ha dicho Donés, sino lo ha dicho hace pocos días el economista Javier de Aedo en forma muy clara y terminante, y además aumentaron la deuda. Entonces, claramente la situación fiscal es una situación fiscal compleja, tenemos toda la confianza en el gobierno y en el equipo económico encabezado por Gabriel de que vamos a resolver y vamos a salir de esta situación, pero también le tenemos que plantear a la población cuáles son las restricciones que tenemos y que tenemos que manejarnos con responsabilidad. Recién hoy, yo creo que recién cuando escuchaba a Pacha el otro día en la conferencia, a Pacha, a Pablo y a Edgardo, como que empecé a sentir cierta tranquilidad. Es decir, bueno, ahora empezamos a tener el control total de la situación. Les contamos que la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno comunicará este jueves si desarchiva la denuncia sobre espionaje en democracia solicitada en junio del 2024 por más de 200 personas. El caso había sido cerrado a pesar de que se confirmó que hubo espionaje ilegal estatal al menos entre 1985 y 2005 por entender que los delitos habían prescrito. A finales de agosto de 2018, legisladores de todos los partidos presentaron una denuncia penal con las conclusiones de la comisión investigadora sobre espionaje en democracia contra dirigentes políticos, sociales y sindicales entre 1985 y 2005. Después de 4 años de trabajo, la Fiscalía comprobó que hubo espionaje ilegal desde 1985 y en principio hasta 2005 por agencias de inteligencia del Estado, aunque archivó el caso al considerar que los delitos habían prescripto. La Fiscalía estableció, por ejemplo, que hubo seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones y partidos políticos. En junio de 2024, más de 200 personas, entre ellas víctimas del espionaje como Raúl Olivera y referentes políticos como el recién fallecido José Díaz, o sociales como la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre,
noviembre, pidieron reabrir el expediente. Argumentaron que la prescripción se calculó mal porque se tomó en cuenta la fecha del hallazgo de documentos clave, como el llamado archivo Berruti descubierto en 2006. Sin embargo, los denunciantes alegaron que recién estuvo disponible a partir de 2017, por lo cual la prescripción se cumpliría en 2027. Este jueves el fiscal Alejandro Machado deberá responder si comparte esta posición y desarchiva el caso para seguir investigando y establecer responsabilidades. Bien, otro asunto. El economista Joan Vilá, especialista en riqueza, políticas públicas, transferencias e impuestos, considera factible implementar en Uruguay un impuesto a la riqueza que grave al 1% más rico de la población sin alterar demasiado la estructura tributaria. El experto señala que el impuesto al patrimonio de las personas físicas no lo paga casi nadie y su aplicación no provocaría la corrida de inversiones, según lo establece la evidencia internacional. Técnicamente es viable. Nosotros tenemos como unas estimaciones, hicimos para varios países, entre los que está Uruguay. Estamos hablando de un impuesto que gravaría unas 20-25 mil personas. Sería como el 1% de mayor riqueza. Nosotros decimos grabar con un 1% al 1% de mayor riqueza. Eso sería un grupo de personas que tienen más de $1 millón de patrimonio. El impuesto al patrimonio de las empresas es, digamos, que funciona más o menos bien. El impuesto al patrimonio de las personas físicas se dejó un poco de lado. Creo que fue parte de una búsqueda en la reforma tributaria y se fue bajando su tasa. O sea, ahora la tasa es 0,1, o sea, es casi inexistente y no lo paga casi nadie. Digamos. O sea, el impuesto al patrimonio de las personas casi nadie lo paga. Vilá dijo que la estructura tributaria está armada y no es necesario crear un nuevo impuesto porque con los mecanismos existentes alcanza y lo que hay que cuidar es que las personas no paguen dos veces. Los más ricos van a intentar eludir como puedan esto, podría haber algún riesgo de migración, de evasión, pero siempre son bastante chicos esos efectos. Entonces, incluso incorporando la idea de, bueno, va a haber un porcentaje de gente que no la vas a agarrar o que se te puede ir, la recaudación sigue siendo relevante. Y lo más importante, digamos, los efectos como que nos deberían importar más, que es en inversión, en empleo, esos siempre son muy chiquitos. Volvemos a retomar el capítulo internacional hablando de la República Argentina, donde han pasado varias cosas. Ya nos vamos a detener en la derecha Fest, lo que organizó en la provincia de Córdoba el partido de Milei, La Libertad Avanza, con referentes no solamente argentinos, sino de otras partes. Pero antes hay que decir que la expresidenta Cristina Fernández salió al cruce de las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien ha dicho varias cosas cuestionadas por la expresidenta de la República Argentina. En primer lugar, dijo que va a hacerse cargo de que China no siga avanzando, que va a controlar a los gobernadores de la Argentina para que no sigan acordando con los chinos cualquier clase de proyectos. Por otra parte, dijo que quiere cerciorarse de que la justicia actúe con respecto a Cristina Fernández, es decir, que siga presa, entre otras consideraciones. Cristina Fernández ha dicho que esto forma parte de algo que es sabido, y es que las órdenes vienen del norte, del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos, entre otras consideraciones que ha generado la llegada de este nuevo embajador, que además dijo va a colaborar para que el partido de Milei pueda seguir avanzando en las elecciones legislativas de octubre. Y hablando del partido de Milei, el acontecimiento tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde precisamente se llevó a cabo este evento llamado La Derecha Fest, que tuvo, como ustedes pueden ver, una entrada triunfal del presidente argentino en un discurso que demostró una vez más la interna caliente que existe dentro del oficialismo. Es el primer discurso que da Milei después de una encarnizada lucha que hubo por los puestos en las listas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para las próximas elecciones de octubre. Allí también, y para demostrarlo, atacó a su vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien trató realmente muy mal por la decisión de haber dado lugar a aquella sesión del Congreso que terminó aprobando un aumento para jubilados y pensionistas. Y la segunda
reflexión que hace es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30? El presidente Javier Milei habló en La Derecha Fest, el evento libertario que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, luego de los discursos de varios de los referentes libertarios, aunque el mandatario fue el encargado de cerrar la conferencia con un panel que fue titulado como La construcción del milagro. Fue la primera vez que el mandatario brindó un discurso después de que se concretara el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, en donde el oficialismo acordó con el PRO para competir bajo el sello de la Alianza La Libertad Avanza. En medio de una encendida defensa del rumbo económico de su gobierno y con su habitual retórica contra sus opositores y las políticas sociales, Milei volvió a cuestionar a su vicepresidenta Victoria Villarroel por respaldar un proyecto de ley de ampliación presupuestaria que el mandatario y su equipo económico consideran inviable porque compromete las cuentas públicas. Milei y Villarroel están enfrentados desde hace ya un tiempo, aunque en las últimas semanas la tensión se ha incrementado al punto de que el jefe de gabinete Guillermo Francos admitió la crisis política en la cúpula del gobierno. El presidente argentino también se refirió a las elecciones legislativas que se vienen en octubre de este año, afirmando que su fuerza hoy solo cuenta con el 15% de los diputados y el 10% de los senadores, pero aún así es una marcha que solo va en una dirección, porque el país que nos legó el Partido del Estado fue desastroso, dijo el mandatario, quien agregó que muchos se van a sorprender con los resultados de octubre. Y la hambruna parece ser la palabra que empieza a colocarse por encima de todo en la situación de la Franja de Gaza. Lo hizo Naciones Unidas en la jornada pasada, lo hizo hoy la Organización Mundial de la Salud, pero además 111 organizaciones sociales advirtieron sobre la terrible situación que están viviendo en la Franja de Gaza los palestinos que están allí, sobre todo los niños y sobre todo teniendo en cuenta la falta de hospitales para atender este tipo de situaciones que tienen que ver con la desnutrición, que ya está provocando víctimas desde hace mucho tiempo y que además ahora involucra también a los propios participantes de esas organizaciones. Más de 100 organizaciones de ayuda advirtieron este miércoles que una hambruna masiva se propaga en la Franja de Gaza y que sus propios colegas sufren por la grave carencia de suministros mientras Israel enfrenta una creciente presión internacional por la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino. Las 111 firmantes del comunicado, incluyendo las organizaciones Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Oxfam, advirtieron que sus colegas y aquellos a quienes atienden están muriendo lentamente y que mientras el asedio del gobierno israelí causa hambre entre la población, los trabajadores de ayuda se arriesgan a recibir disparos solo por intentar alimentar a sus familias, indica el comunicado. Los grupos pidieron la inmediata negociación de una tregua, la apertura de los cruces fronterizos y el libre flujo de ayuda mediante los mecanismos de la ONU, luego que el organismo internacional confirmara este martes que las fuerzas israelíes mataron a más de 1.000 palestinos que intentaban obtener ayuda alimentaria desde que comenzó a funcionar la Fundación Humanitaria de Gaza apoyada por Estados Unidos e Israel. En su comunicado, las organizaciones humanitarias indicaron que hay toneladas de ayuda intacta en almacenes fuera del territorio e incluso adentro, pero que se les impide entregarla mientras los palestinos están atrapados en un ciclo de esperanza y dolor, esperando asistencia y treguas solo para despertar a condiciones peores y sufriendo no solo un tormento físico, sino también psicológico. Israel asegura que la ayuda humanitaria está ingresando a Gaza y acusa al movimiento islámico Hamas de explotar el sufrimiento de los civiles al tiempo que el Ministerio de Salud del enclave informó este martes que 33 personas, incluidos 12 niños, murieron por desnutrición en las últimas 48 horas, lo que eleva al total a 101 la cifra total de muertos por esta razón, incluyendo 80 menores.
Seguimos con más información vinculado a lo departamental, porque el edil del Partido Nacional en la Junta de Montevideo, Nicolás Botana, reclama que se cumpla con el compromiso interpartidario que se contemple en los reclamos planteados en esta materia a la hora de elaborar el presupuesto nacional. Botana dijo que Uruguay tiene observaciones internacionales graves en este tema y que hay muchas leyes pero pocos resultados. Un compromiso que es un documento que redactamos con los equipos de todos los partidos políticos y el concepto básico es el de tener una política de Estado en discapacidad. El Uruguay, capaz que esto no es tan conocido por el conjunto de la población, pero el Uruguay está muy mal en lo que hace las políticas públicas de discapacidad. Tenemos observaciones internacionales bastante graves, no hemos cumplido con la convención que hemos ratificado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que ratificamos en el 2008. Tenemos grandes leyes, pero pocos resultados, poca inversión presupuestal en políticas de autonomía y de inclusión para personas con discapacidad, y entonces es claro que tenemos que avanzar. Nosotros hicimos este compromiso, los partidos políticos se pusieron de acuerdo, los candidatos lo firmaron, y eso no puede quedar en letra muerta, hay que cumplir los pactos y hay que hacerlo no solo por la discapacidad, sino porque vos no te puedes comprometer algo y luego no cumplirlo, ¿no? El documento aborda cuestiones de educación inclusiva, de accesibilidad a la salud, de inclusión laboral, de arquitectura institucional. Entonces, son varios los incisos o los organismos donde debería ir destinado presupuesto. La Municipalidad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, renombrará como Pepe Mujica a la Plaza La Paz, luego de que se aprobara en el Consejo Deliberante una ordenanza con apoyo de todos los partidos políticos. En el acto estuvo presente la cónsul de Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro, junto a autoridades locales que en este evento destacaron que es la primera plaza en el mundo con el nombre del expresidente uruguayo. La designación de la Plaza Pepe Mujica fue publicada por la Municipalidad de Berazategui este martes 22, destacando que la iniciativa contó con el acompañamiento de todos los bloques políticos y fue impulsada por vecinos e instituciones. Entre los promotores figuran la colectividad uruguaya afincada en esa localidad, como así también la Asociación de Colectividades, el Colegio Nacional Rafael Hernández de la Universidad Nacional de La Plata y el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante el acto estuvieron presentes el intendente Juan José Musi y la cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro, que en sus redes publicó fotos del momento con la frase "Un pedacito de Uruguay en Berazategui", con el nombre de Pepe en el corazón. El Pepe Mujica fue un verdadero ejemplo a seguir. Yo aprendí a admirarlo tanto por su honestidad como por su forma de hablar directa y sencilla. A veces en política se habla difícil, como si eso nos hiciera parecer más preparados, pero él decía las cosas por su nombre y siempre decía la verdad, dijo durante el acto el intendente Musi. Por su parte, Alfaro señaló que para los uruguayos este homenaje es muy importante y emotivo. Mujica dejó un legado valioso y se convirtió en uno de los grandes pensadores del siglo. Agradecemos profundamente al intendente Musi y al Consejo Deliberante por este gesto. La Plaza José Pepe Mujica está ubicada en las calles 144 y 22, habiendo sido inaugurada hace 14 años bajo el nombre de La Paz y además de un espacio de encuentro comunitario como toda plaza, se destaca por la infraestructura que posee para practicar skate. Atención a quienes gusten de la literatura, porque están abiertas las inscripciones para 7 talleres literarios gratuitos que se dictarán en distintos espacios culturales de la Intendencia de Montevideo. La iniciativa forma parte del programa de fortalecimiento de las artes de la Comuna Capitalina. Los talleres literarios constituyen instancias de formación que abarcan temáticas como escritura creativa, periodismo narrativo, ficción, narrativa de suspenso y propuestas dirigidas al público infantil. Se trata de una propuesta cultural orientada a fomentar la literatura en diversas zonas de Montevideo, como parte de las actividades comprendidas en el convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Casa de los Escritores del Uruguay. La participación es gratuita y las
las inscripciones se realizan directamente en cada uno de los espacios culturales donde se dictarán los talleres. En caso de que los cupos estén completos, quienes se inscriban pasarán a integrar una lista de espera. Un taller para niños y niñas de 8 a 12 años llamado Laboratorio de Literatura se realizará en el Balcón del Cerro. Entre los lugares con talleres para adultos están la Biblioteca Eduardo Acevedo Díaz en Avenida Sayago 946, el Espacio Colabora de Arenal Grande y Mercedes, el Centro Cultural Álvaro Bayo en Yupe 5350 y el Centro Cívico Luis Acuesta en Volpe 4060. Estamos llegando al final del noticiero. Antes vamos a compartir el pronóstico del tiempo para Montevideo y zona metropolitana. Mañana jueves 24 de julio estará nuboso y cubierto con neblinas en la mañana y nuboso con periodos de algo nuboso en la tarde. La mínima será de 5 grados y la máxima de 15. El viernes se presentará cubierto con precipitaciones aisladas, tanto para la mañana como para la tarde-noche. En relación a las temperaturas, la máxima está prevista para 14 grados y la mínima para 9 grados. Bueno, nos vamos, como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Bueno, que pasen bien. Gracias por estar.